Esto lo estamos viendo en tiempo real. La entrada más barata en este momento, al día de hoy, para entrar a la final del Mundial 2026 está en $8,500. Y si hablamos de las mejores ubicaciones en la final, puede subir hasta $500,000, sin contar vuelos, hoteles, comida. Entonces, ¿cuánto dinero se necesita realmente para ir a esta Copa del Mundo? Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a analizar el que se dice va a ser el mundial más caro en toda la historia. Ahorita en tiempo real vamos a entrar a la página oficial a ver cuánto valen los boletos oficiales y además vamos a entrar al mercado de las reventas donde la gente pone a vender sus boletos que tienen precios con los que usted podría comprarse una casa, pero no una casa en cualquier lugar, una casa en un último piso en Miami. Para ponerlos en contexto, este va a ser el mundial más grande que ha habido jamás. Normalmente los mundiales tenían 32 equipos participantes, se jugaban 64 partidos, pero en este van a haber 48 equipos participantes. Y aún así no clasificó mi país. Por Dios. Y van a haber 104 partidos. Lo que significa, en resumen, que hay 16 países más y 40 partidos más que en cualquier otro mundial en la historia. Como muchos de ustedes sabrán, este mundial se va a jugar en 3 países diferentes. Que por cierto, ya visitamos los 3 para que vayan a ver la serie que grabamos en México, Estados Unidos y Canadá antes de que dé inicio a este mundial. Los organizadores se pusieron creativos. Yo me los imagino pensando, ¿qué hacemos con el mundial? ¿Lo hacemos todo en la misma ciudad, que sea muy barato para los aficionados moverse de un estadio a otro, de un partido a otro, que solo se tengan que hospedar en un lugar? ¿O hacemos el mundial más complicado de la historia en 3 países, donde en 2 de los 3 países exigen una visa dificilísima de sacar, en 16 sedes, miles de kilómetros entre las diferentes ciudades y además sedes en algunas de las ciudades más caras del mundo como New York o Toronto? Ahorita, como pueden ver, me encuentro en el puro Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, ciudad en la que estuve hace menos de 15 días y ha cambiado demasiado. Ahorita hay protestas por todas partes, incluso vean aquí en el Ángel hay personas manifestándose por las personas desaparecidas en México, 133,000 personas. Y además yo acabo de llegar, pero me contaron que en los alrededores del estadio, que en los alrededores del Fan Fest, en todas partes ahorita hay bloqueos y manifestaciones justo antes de que empiece el mundial. Ahora sí, entremos de lleno en lo que yo sé qué es lo que ustedes quieren ver. En los precios, ¿cuánto vale ir al Mundial 2026? Resulta que en Qatar 2022 los precios eran fijos, era un sistema en el que daba igual qué selecciones se enfrentaran, el precio siempre iba a ser el mismo. Pero se dieron cuenta de algo, había gente que estaba dispuesta a pagar muchísimo más dinero por los boletos de ciertos partidos y menos dinero por los boletos de otros partidos. Entonces implementaron el sistema dinámico. ¿Qué es esto o con qué se come? Se podrá estar usted preguntando. Vamos a verlo en tiempo real, pero básicamente el sistema de precios dinámico lo que hace es que si hay demasiada demanda, si mucha gente quiere ir a ver un partido, sube el precio de la entrada del boleto a ese partido. Y si muy poca gente quiere ir a ver un encuentro, baja el precio del boleto para ese encuentro. Entonces, vamos a usar a un mismo país, vamos a usar a la selección de Haití, pero contra 2 oponentes diferentes. Vamos a ver cuánto vale la entrada más barata para un partido entre Brasil, que es un país que mucha gente quiere ver jugar, contra Haití. Vamos a ver, entramos por aquí, Nos encontramos que un partido de fase de grupos entre Brasil y Haití tiene la entrada más barata en $2,280 ahí al frente o cerca del frente. 2,280. Pero si nos vamos a un partido también de la selección de Haití, pero contra otra selección que no es favorita, así como Argentina o Alemania, la selección de Marruecos, este partido igual en fase de grupos entre Marruecos y Haití, la entrada más barata al frente o cerca del frente está en $480. Así es como funciona el sistema dinámico.
$1,800 de diferencia entre prácticamente la misma entrada. Simplemente cambia que mucha gente quiere ir a ver a Brasil y poca gente quiere ir a ver a Marruecos contra Haití. Y ojo, estos precios son hoy. Mañana o conforme se vaya acercando el encuentro, no se sabe hasta cuánto van a llegar. Por ejemplo, para la final y para el partido de inauguración, que es mañana, ya ni siquiera me aparecen entradas. Entonces más adelante vamos a entrar al sistema de reventa, a ver en cuánto están revendiendo las entradas para el partido inaugural y para la final. Apenas llegué aquí a México, el algoritmo me empezó a mostrar todo lo que estaba pasando en torno al mundial y me encontré un video en el que estaban hasta quebrando unas estatuas de jugadores de fútbol que pusieron para decorar, porque hay una gran parte de la población que está muy descontenta, me parece que es con el gobierno por muchas cosas que pasan en México, y está aprovechando toda la atención que tiene el mundial para protestar, para que los escuchen y para que les den lo que quieren. Algo importante que hay que aclarar antes de que alguien lo haya notado y lo escriba por ahí es que la FIFA anunció que iba a lanzar unos boletos a $60 que efectivamente lanzó. La cuestión con esos boletos es que es prácticamente imposible obtenerlos. Eran sorteos aleatorios, asignaciones especiales. Es casi imposible conseguir un boleto de esos. Entonces, en este video estamos enfocando en un fan mortal común y corriente que quiere ir a ver los partidos que se vienen, se mete a la plataforma y esos son los precios que hay, los que estamos viendo. Cada vez que me voy a meter a la página para ver los precios, tengo que meter un código y hacer una fila como de 15 minutos para entrar. Imagínense cuánta gente está intentando entrar en este momento, más que ya va a empezar el mundial. Quiero que veamos en tiempo real en cuánto está ahorita los precios de los octavos de final, de los cuartos y de las semifinales, porque son partidos en donde todavía no se sabe quién va a jugar contra quién. O sea, básicamente usted compra la entrada a ciegas, usted simplemente compra la entrada para ir a ver un partido en el que todavía no sabe a quién va a ir a ver. Entonces, a ver en cuánto están los precios para ir a ver estos partidos. Si nos metemos a uno de los octavos de final, por ejemplo este que se va a jugar en el estadio de New Jersey, vean, prácticamente ya no hay entradas, solo quedan de $3,000 en adelante para octavos de final. Si nos metemos a cuartos de final, por ejemplo este que se juega en Los Ángeles, también vean, vean lo que queda nada más, a partir de $5,730 cuartos de final. Y si vamos a este de semifinal en Dallas, aquí sí tenemos más, me imagino que porque falta muchísimo todavía para la semifinal. Nos encontramos que hay unas en 11,000, en 4,000, pero quedan 12 entradas en $3,710 cada una. No podemos ver el precio de la final porque ya no hay, me imagino que ya se vendieron todas. Entonces entremos al mercado de la reventa para que vean lo que es bueno. Hay Papantla, ¿qué es este lugar? Hermanos míos, mis carnales, vean la vista del Palacio de Bellas Artes. Nunca lo había visto tan espectacular. Aquí se puede tirar un cafecito viendo el palacio. Bendito sea el café lechero en México, qué creación. Bichos, yo espero que ustedes estén aferrados a algún lugar y si no, siéntense, agárrense de donde se puedan agarrar. Yo me tuve que alejar del borde para no caerme porque vamos a abrir la página oficial de reventa de entradas para el mundial. Este dato no sé si es real, pero lo leí en una página confiable y es que la FIFA cobra una comisión del 15% al vendedor y de un 15% al comprador. O sea, si ya la reventa encarece el precio de los boletos, hay que sumarle un 30% de comisión. Dios, arranquemos con la inauguración. 11 de junio, mañana, Estadio Azteca, México contra Sudáfrica. Hay bastantes entradas. Nos encontramos entradas de $4,500, $7,000, $5,000, $2,700 y medio al frente. Esa está interesante porque normalmente las más baratas son las que están arriba en el techo. Prácticamente estas de azul que está en $2,754, la más barata, y en este momento en $20,300 más o menos la más cara para ir a ver a Shakira. Antes de ir a la final tengo curiosidad por ver un partido de fase de grupos que mucha gente quiere ir a ver, que es el partido de Colombia contra Portugal, que de hecho no hay entradas ahorita ya. Buena mejenga ir a ver a Colombia jugar contra el bicho en su último mundial. Entiendo el hype. Uy, hay un montón de entradas.
un montón. Ojo aquí con los precios. No puede ser. Hay una entrada en $500,000. $500,000. Con eso me compro una isla ya en Cartagena, yo creo. Hay entradas en el techo en $2,900, en $4,000, $3,200. La más barata está en $2,300. Pero esa cara en $500,000, ¿qué? Pero bueno, pasemos a la final. Agárrense fuerte, yo debería pedir un arnés que me amarre aquí contra la banca atrás, porque vamos a ver el partido del 19 de julio en el estadio New York, New Jersey, que en realidad es en New Jersey. Les recomiendo que vayan a ver ese video, ya estuvimos en el estadio de la final. Ok, hay bastante variedad, hay bastantes entradas de hecho, pero no, esto sí tiene que ser un error. Tiene que ser un error. ¿Cómo va a haber una entrada de $11,500,000? Con eso se compra un país. Veamos, entradas de $8,500, $9,700, $9,200, $13,000, $15,000, $20,000. Incluso hay unas aquí de $1,000,000 que todavía yo le digo, un loco lo cobra y otro loco lo debe pagar. Pero $11,500,000, espero que haya sido un error de digitación. No, y tras de eso es una entrada arriba en el techo, en las luces, allá en los cables. No, eso fue alguien que dijo, lo voy a poner a ver si algún loquito me lo paga. Pero a rasgos generales y en promedio parece que la más barata va de $8,500 a la más cara $200,000, $500,000, $1,000,000, dependiendo la ubicación. ¿Qué opinan ustedes de gastarse eso en un partido de 2 horas? Mejor pasemos a la siguiente parte. Otra cosa de lo que se habla es de lo difícil y caro que va a ser seguir a su selección. Yo no lo voy a poder hacer porque la mía no clasificó. Pero por ejemplo, los colombianos que quieren seguir la selección de Colombia. Colombia juega contra Uzbekistán en Guadalajara, el primer partido. Después juega contra la República Democrática del Congo en Ciudad de México, el segundo partido. Y después de eso se tienen que ir a Miami a jugar contra Portugal. Entonces imagínense, tienen que viajar entre 2 ciudades en México e ir a Estados Unidos. Lleva una logística grande, un montón de vuelos, un montón de hoteles y además visa, que no es fácil de sacar. Tuvieron que haberla sacado con muchísimo tiempo de anticipación. El país que más difícil la tiene para que los fans lo puedan seguir en la fase de grupos se llama Bosnia y Herzegovina. Juega en Toronto, en Los Ángeles y en Houston. Oigan esto, los fans tienen que recorrer 5,000 kilómetros para ver los 3 partidos. Eso es como ir de Colombia a Argentina. Yo creo que yo no les he presumido esta bicha. ¿Cómo puede ser posible si hoy, amigos, hoy ando pero de gala? Una colaboración especial de la selección japonesa. ¿Cómo no va a ganar Japón con estos uniformes? Basado en un pequeño estudio que hice ahora que visité los 3 países donde se va a hacer el mundial, más o menos así andan los precios de las comidas y de los hospedajes. En México, una comida normal anda aproximadamente como en $11. Aunque un día fui a un restaurante y me cobraron $33 por unas enchiladas, algo así. No imitar, no lo hagan. Anda como en $11-12. En Canadá, una comida sencilla anda como en $18-20. Y en Nueva York, una comida sencilla anda como en $20-25 aproximadamente. Ahora, el hospedaje es un golpe duro, es de los golpes más duros porque en muchos lugares el precio se duplicó debido al mundial. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, actualmente un hotel normalito, no voy a agarrar ni los más baratos ni los más caros. El promedio anda como entre $150 y $250 la noche. En Canadá el hospedaje anda como en $180-300 la noche y en Nueva York el hospedaje anda como en $400-600 una bendita noche. Impagable. Lo mejor es buscar como para el lado de New Jersey, es un poquito más barato. Mis hermanos, así que este mundial ya no va a ser solo el más grande de la historia, sino que también parece que ya es el mundial más caro de toda la historia. Yo quiero leerlos a ustedes. Cuéntenme qué les parece los precios de las entradas, los precios de hospedaje, los precios de la reventa, toda esta locura. ¿Qué les parece en lo que se ha transformado este torneo? Déjenmelo todo por ahí abajo en los comentarios. También cuéntenme todo lo que quieran ver del mundial. A ver hasta dónde les puedo mostrar lo que ustedes quieren ver. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que se va a reventar unos chilaquiles mexicanos.